Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar del almacenamiento de energía en capacitores y la energía del campo eléctrico. La energía potencial que se almacena en un capacitor es igual al trabajo realizado para cargarlo. Mientras se descarga el capacitor, la energía almacenada se transforma en trabajo realizado por la acción de la fuerza eléctrica sobre las cargas. Recordemos que el potencial aplicado, la carga obtenida en el capacitor y la capacitancia se relacionan por la expresión potencial entre las placas es igual a carga sobre capacitancia. Esta expresión se refiere a una situación estática en la cual ya no hay flujo de carga de una placa de condensador a la otra. Esto se obtiene al finalizar el proceso de carga. Pero el proceso de carga no es una situación estacionaria. Finalizar el proceso de carga. Pero el proceso de carga no es una situación estacionaria. Pues mientras ocurre, la carga entre las placas del condensador está variando en el tiempo. Durante la carga podemos considerar un pequeño diferencial de carga almacenada, el cual genera un pequeño diferencial de diferencia potencial entre las placas. El diferencial de potencial entonces sería un dQ sobre C. Tengo acá las dos placas del condensador. Inicialmente la carga es neutra, es decir, tengo el mismo número de cargas positivas y negativas en cada placa. Más menos, más menos, más menos, más menos. Más menos, más menos, más menos, más menos. Cuando se aplica el potencial externo, los portadores de carga son empujados por la fuente de potencial, por el campo eléctrico generado por la fuente de potencial, a que se vayan desde por todo el alambre dando la vuelta hasta la otra placa, de forma tal que al finalizar el proceso de carga, una placa quede con una carga neta positiva y la otra queda con una placa neta negativa. Este proceso tarda un tiempo, puede ser muy pequeño, pero tarda un tiempo, porque los electrones tienen que desplazarse de una placa hasta la otra. A medida que el electrón se va desplazando, va cambiando el diferencial de potencial, va cambiando el potencial que hay entre estas dos placas. Apenas se ha trasladado un pequeño diferencial de carga, lo que tenemos acá es que el potencial entre las placas va a ser un pequeño diferencial de potencial. Y tenemos la relación diferencial de potencial es igual a la pequeña carga que ya existe separada entre las placas sobre la capacitancia. Ahora, vamos a desarrollar todo el proceso de carga. Sabemos que la energía potencial que siente una carga Q cuando está siendo sometida a un campo eléctrico va a ser igual U igual a Q por el potencial que tenemos. Pero en este caso, cada carga que está siendo llevada de una placa del condensador a la otra está sometida a un potencial que no es B, sino que es un pequeño diferencial de B, y por tanto acá tengo es un pequeño diferencial de energía potencial. Durante todo el proceso de carga, la energía potencial que vamos acumulando en el condensador entonces estará dada por la integral desde 0 hasta el potencial final de este diferencial de potencial, que viene a ser la integral desde que la carga en el condensador es 0 hasta que la carga en el condensador es máxima de la carga por el diferencial de la carga por el diferencial de potencial. El diferencial de potencial es diferencial de carga sobre capacitancia. Por tanto, acá nos quedaría la integral de la carga desde 0 hasta carga neta de la carga por el diferencial de carga sobre la capacitancia. Y esta integral la sabemos hacer. Esto nos da un medio
de la carga al cuadrado sobre la capacitancia evaluado entre 0 y carga neta. Esto es igual a 1/2 de la carga neta al cuadrado sobre la capacitancia. Volviendo acá, entonces el trabajo realizado, según lo que escribimos en esta ecuación 3, es tal que es la integral de un pequeño diferencial de trabajo, escribiendo ese diferencial de trabajo como carga por el dQ sobre C, que es el diferencial de potencial. Hemos obtenido carga de cada placa al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Luego, la energía potencial almacenada se expresa. Vamos a jugar con las relaciones que tenemos para la energía potencial que hemos alcanzado acá y la relación de potencial, capacitancia y carga. Volvamos a la pizarra. Aquí. Voy a hacer esto un poquito más grande. Acá lo que tenemos es energía potencial es igual a 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia, pero el potencial es igual a la carga sobre la capacitancia, el potencial entre las placas final. De aquí podemos ver que si yo separo esta Q al cuadrado en una Q por otra Q, puedes escribir esto como 1/2 de la carga por el potencial. O que si yo escribo esta carga en términos del producto del potencial con la capacitancia, entonces esto me quedaría 1/2 de la carga al cuadrado, que carga al cuadrado sería potencial por capacitancia al cuadrado, dividido la capacitancia. De aquí, una de las capacitancias se puede eliminar y nos queda 1/2 del potencial al cuadrado por la capacitancia. ¿Qué son las relaciones que tenemos en la ecuación 5? De ahí podemos mirar, 1, que la energía potencial se puede entender como la carga final en cada una de las placas por el potencial promedio que hubo entre ellas durante el proceso de carga, haciendo un promedio simple y suponiendo que el promedio de carga hubiera sido lineal. La expresión carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia es una forma cuadrática para la energía potencial. No es la primera vez que usted se encuentra una forma cuadrática para la energía potencial. Recordarán que en el problema del oscilador, cuando teníamos acá una constante K, una masa amarrada, esto acá sobre una mesa sin fricción, poniendo un observador donde la posición X es igual a 0, cuando el sistema está sin elongar, es decir, no hay fuerza elástica asociada, encontrábamos que la energía potencial era una forma cuadrática, 1/2 de la constante de desplazamiento o elongación al cuadrado. Es decir, esta forma cuadrática nos recuerda la forma de un oscilador. Y de hecho, más adelante, cuando estemos trabajando sistemas de resistencia y condensador, vamos a ver efectivamente tenemos oscilaciones ya no en el desplazamiento de un cuerpo, sino en la carga acumulada en cada una de las placas. La energía del campo eléctrico. Miremos, en el espacio entre las placas del condensador se genera un campo eléctrico debido a la distribución de carga. El trabajo realizado para cargar el condensador se produce en contra del campo eléctrico. Mediante el trabajo se fuerza a las cargas a ir en dirección contraria a la que les indica ese campo eléctrico. Eso hay que desglosarlo. Esto nos permite interpretar el almacenamiento de carga como una acumulación de energía en el campo. Vamos a desglosar este párrafo. Entonces, este condensador está atado a un sistema, a una fuente, con una fuente de potencial. Y mediante el campo eléctrico ejercido por esta fuerza de potencial se aceleran las cargas que las llevan a los electrones, los llevan de la placa superior hacia la placa inferior, siguiendo un camino por el cableado.
Ok, eso es cierto. Sin embargo, el sistema es conservativo y eso quiere decir que el trabajo realizado sobre un electrón cuando se movía desde la placa superior hasta la placa inferior es independiente del camino que haya tomado el electrón. Eso nos permite suponer que el electrón no hizo el camino por toda el alambrado, sino que se fue directamente recorriendo el espacio entre las placas de un lado a otro. Pero es que si este es un electrón, la fuerza que hace el campo eléctrico entre las placas sobre este electrón es tal que la fuerza es igual a Q por el campo, pero en forma vectorial. Pero el campo está apuntando en este caso en la dirección hacia abajo, pero la carga del electrón es negativa, la carga del electrón es menos E. Eso implica que la fuerza sobre el electrón va en dirección contraria al campo. Ahí, la fuerza que realiza el trabajo sobre el electrón para llevarlo desde la placa superior hasta la placa inferior se está oponiendo a la fuerza eléctrica que siente ese electrón debido al campo interno entre las placas. Ok, entonces, decíamos, esto nos permite interpretar el almacenamiento de carga como una acumulación de energía en el campo eléctrico entre las placas. Considere un capacitor de placas planas paralelas, área conocida A y separación entre placas D. La separación entre las placas es D. El área de cada placa es conocida A. De ahí sabemos que la capacitancia se expresa a partir de las propiedades geométricas del condensador como la constante epsilon 0 por el área sobre la separación entre placas. Ok, podemos jugar con eso. La energía potencial acumulada, habíamos escrito más arriba que era capacitancia por diferencia de potencial entre las placas al cuadrado sobre 2. Ok, entonces tomamos esta capacitancia y la reemplazamos acá. Listo, hemos llegado a esta expresión para la energía potencial, que es lo que tenemos justo aquí. Ahora, el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre las placas están relacionados. Esa relación viene de la siguiente expresión. Vamos a tomar un sistema coordenado, porque sin sistema coordenado nunca podemos trabajar en física. Entonces voy a tomar un sistema coordenado que crece en dirección contraria al campo eléctrico. Y voy a llamar el nivel en la placa más baja, lo voy a llamar nivel de potencial eléctrico igual a 0. La relación entre el campo eléctrico y el potencial, recuerden, es campo eléctrico es igual a menos el gradiente de la función de potencial. En este caso, el campo eléctrico es constante y tiene, al ser constante, pues es constante en magnitud y dirección. Eso quiere decir que todo el campo está únicamente en esta dirección. Bueno, voy a tomar mi observador con uno de sus ejes paralelo a la placa y el otro eje perpendicular a la placa, es decir, que va en una línea entre ellas. En este sistema, el campo eléctrico se escribe como igual a, si a esta dirección en la que está creciendo la función de potencial la llamamos, digamos, la dirección X, el campo eléctrico sería menos la constante E de magnitud del campo, porque es constante entre las placas, en dirección X. La expresión del campo eléctrico en función de la diferencia de potencial entre las placas tiene únicamente componente X, o sea que nos interesa únicamente la parte X de ese campo. La parte X dice que el vector
en su dirección, en su componente X es menos E. Menos E es igual a menos la parte X del gradiente. La parte X del gradiente es la derivada con respecto a X de la función de potencial. En este caso, este menos y este menos se compensan y obtenemos que el campo eléctrico es igual a dB de X. Si pasamos el diferencial de X al otro lado, encontramos que campo eléctrico por diferencial de X es igual al diferencial de potencial y podemos integrar desde que el potencial vale 0 hasta que el potencial vale B final. Y la X desde que X vale 0 hasta que X vale pues, la distancia que hay desde el origen hasta acá arriba, que sería D. O sea que esto es desde 0 hasta D. De ahí el potencial es igual a campo eléctrico por distancia entre las placas. Ok, de acá podemos reemplazar el potencial en la ecuación de la energía potencial que tenemos aquí. Y nos quedaría energía potencial es igual a un medio de epsilon 0, el área entre las placas dividido la distancia entre las placas por el campo eléctrico al cuadrado multiplicado por la distancia entre las placas al cuadrado. Una de estas distancias se puede eliminar con la de abajo y nos queda área por separación entre las placas. Un medio de epsilon 0, el producto del área por la separación entre las placas por el campo al cuadrado. El producto del área por la separación entre las placas nos da el volumen contenido interno acá al condensador. Eso lo vamos a llamar vol. Le cambio un poco el símbolo porque como hemos usado la V mayúscula para el potencial, no se debe usar el mismo símbolo para dos cantidades físicas distintas. Y esto está multiplicado por la amplitud de campo al cuadrado. Esta es la energía potencial acumulada en ese condensador. Ahora, puedo mirar cuánto es la energía potencial por unidad de volumen. Eso sería energía potencial dividido el volumen. Y acá, cuando dividimos la expresión anterior por el volumen, este volumen se nos cancelará y nos queda un medio de epsilon 0, la amplitud del campo al cuadrado. Eso es lo que tenemos escrito acá. Hemos llegado entonces a esta expresión novena. Interesante en este punto es ver que todas las características propias de la distribución del condensador que estamos usando, que era un condensador plano paralelo, todas las características que nos decían que el condensador era plano y paralelo, ya no están. Es decir, no está ni el área, no está la distancia entre ellas, no hay nada que nos diga que esto proviene de un sistema de condensador plano paralelo. Normalmente cuando estas cosas ocurren, es posible que ese resultado sea general. De hecho, en este caso, el resultado al que hallamos, esa ecuación novena, es el resultado general para la densidad de energía del campo eléctrico. Una densidad de algo, de cualquier cosa, siempre va a ser densidad igual a la cosa dividido el volumen que ocupa. Ahora, ¿qué pasa si en el espacio libre entre los condensadores ubicamos un dieléctrico? Recordemos lo que es un dieléctrico. Un dieléctrico es un material mal conductor. Al ser sometido a un campo eléctrico, este material se va a polarizar. Y en un campo intenso se pueden incluso generar corrientes. ¿Qué es esto? Un material dieléctrico es un material que tiene sus electrones muy ligados a los núcleos y entonces los electrones no tienen facilidad de moverse por el material. Cuando el material dieléctrico lo sometemos a un campo eléctrico, los átomos y moléculas
que hay dentro del material que podríamos mirar con un modelo de caricatura pensando que alrededor de cada núcleo hay una cobertura, una nube que sería el electrón cubriéndolo. Pues cuando el campo eléctrico pasa, lo que ocurre es que la fuerza eléctrica que sienten los electrones, en este caso sería hacia la izquierda, hacen que esa nube se redistribuya y quede todo el electrón, toda la nube electrónica tratando de seguir la indicación del campo. Este es el protón está bastante fijo, no es necesario considerar su movimiento, y este sería mi electrón. Vemos que el electrón entonces ya no está cubriendo completamente el núcleo, sino que se está tirando para un solo lado. Hombre, el núcleo que sigue le pasó lo mismo, al núcleo que sigue le pasó lo mismo. En general, donde usted mire, donde usted trace acá una superficie gaussiana, la carga neta encerrada sigue siendo cero. Pero en los bordes todos los electrones de los átomos más externos me quedan expuestos. Al otro lado ocurre lo contrario. Los electrones de los átomos del borde quedan más escondidos y lo que queda por fuera es el núcleo. Esto lo que nos da es que al finalizar tenemos una carga superficial negativa en este costado y una carga superficial positiva en este costado, aunque el dieléctrico siga siendo siempre neutro. Esto es lo que llamamos polarización. La capacitancia de un condensador varía en función del material dieléctrico entre sus placas. Esto es una cuestión que descubrimos de forma experimental. El juego es el siguiente. El experimento es como sigue. Se carga el condensador y se mide la diferencia de potencial entre sus placas. Entonces, tenemos acá el condensador, ya lo cargamos, le ponemos un voltímetro y miramos la placa que está marcando. Entonces él mide una medida, digamos aquí, B sub 0. Ahora, vamos a introducir un dieléctrico entre las placas. Voy a quitar esta medida y voy a poner el dieléctrico. Cuando metemos el dieléctrico, ocurren varias cosas. Se genera una polarización. Entonces, cerca de la placa negativa del condensador queda una densidad superficial de carga positiva. Cerca de la placa positiva queda una densidad superficial de carga negativa. Eso hace que tengamos un campo eléctrico inducido interno al dieléctrico, que lo tengo aquí en azul. Ese campo eléctrico se opone al campo eléctrico externo. Como tal, la superposición de esos campos da un campo eléctrico de menor intensidad. O sea que donde antes habíamos dibujado 4 líneas en rojo, ahora 2 de esas líneas desaparecen porque tengo una polarización, simbolizando aquí que hemos disminuido el campo eléctrico interno al condensador. La medida del potencial entre las placas se realiza nuevamente con el multímetro y encontramos que el potencial que registran esas placas es menor que el potencial que tenían antes de meter el material dieléctrico. Bueno, puede ser que haya pasado algo, que se haya descargado el condensador o que haya, bueno, no lo sé. Sucede que para saber qué pasó, tenemos que volver a quitar ese dieléctrico y volver a medir. Pero yo vuelvo y mido, y cuando mido, vuelvo y recupero el potencial inicial. Eso significa que la carga entre las placas no cambió. Eso significa que la carga en cada placa no cambió. Lo que tenemos es que la carga
En la primera situación, recuerde que la carga y la capacitancia y el potencial se relacionan como potencial es igual a carga sobre capacitancia, o sea que la carga es el potencial por la capacitancia. La carga nunca cambió y tengo dos situaciones. La situación inicial 0, que tiene la capacitancia del condensador sin dieléctrico entre ellos, o bueno, con aire entre las placas. Y esa misma carga se mantiene cuando tengo cuando tengo el dieléctrico por dentro, y entonces marcaba una potencial 1 y eso obliga a que tenga una capacitancia 1 distinta a la inicial, pero estas dos son iguales, o sea que B0 por C0 es igual a B1 por C1, de donde el potencial con aire entre las placas sobre el potencial con dieléctrico interno es igual a la capacitancia con dieléctrico sobre la capacitancia con aire. Interesante. Esta cantidad, esta rata, nos va a definir entonces una propiedad del material. Invirtámosla y vamos a definir la constante dieléctrica del material, como cuánto cambia la capacitancia cuando tengo un dieléctrico por dentro en referencia a su capacitancia con aire o vacío. Cuando metemos el dieléctrico hay un cambio en el campo eléctrico y en el potencial. El potencial cambia como que pasamos de un potencial B a un potencial que es B sobre la constante dieléctrica. El campo eléctrico cambia en su magnitud, como que antes teníamos un campo eléctrico E y ahora tenemos un campo eléctrico E sobre la constante dieléctrica. Esto debido a la generación de la carga inducida, como comentábamos hace un rato. Entonces tenemos de nuevo el condensador y le ponemos una superficie gaussiana que encierre la placa del condensador. Bien, pero le vamos a poner el dieléctrico. De aquí, mi superficie gaussiana ya no tiene una carga neta encerrada proporcional a la carga de las placas metálicas del condensador, sino que tiene una carga menor, porque también está encerrando la densidad de carga superficial del dieléctrico. La ley de Gauss entonces nos dice que la magnitud del campo eléctrico, teniendo en cuenta que esta superficie gaussiana tiene las caras paralelas a las placas de condensador y tiene las demás caras perpendiculares, entonces las únicas caras que contribuyen a la integral de Gauss son la que es superior acá y la que es inferior acá, cada una de ellas con un área A, y entonces el campo eléctrico por esa área A es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La ley de Gauss nos dice entonces que el flujo eléctrico será la magnitud del campo por el área, que es carga neta encerrada sobre epsilon 0. La carga neta encerrada, ¿cuánto va a ser? Sería entonces el área de la cara que estamos mirando por la densidad superficial de carga, que va a ser la densidad superficial que tengo en la placa, pero esta tiene un signo contrario a la que hay en el dieléctrico, o sea que sería menos la densidad superficial que tengo en el dieléctrico, a la cual le ponemos el subíndice I de inducida. Es carga inducida. Y esto va dividido por la constante epsilon 0. De acá esta área y esta área se nos va y me queda que el campo eléctrico va a ser de densidad de carga superficial en el conductor menos densidad de carga inducida en el dieléctrico sobre epsilon 0, que es la expresión que tenemos acá. La constante epsilon 0, recuerden que recibe el nombre de permitividad eléctrica del vacío. La permitividad eléctrica de un material se va a definir como la constante dieléctrica por la permitividad del vacío.
Haciendo esa definición que tenemos en la ecuación 13, el campo eléctrico entre las placas del dieléctrico queda expresado como campo eléctrico es pues, el campo sin dieléctrico sobre la constante del dieléctrico. Lo habíamos visto más arriba. Pero reemplazando el valor del campo eléctrico sin dieléctrico por dentro, es densidad de carga en el conductor sobre epsilon 0, entonces tenemos que el campo eléctrico sería densidad de carga en el conductor dividido la permitividad eléctrica del dieléctrico, del medio, ya no del vacío, sino del medio que hay entre las placas del condensador. Y la capacitancia también va a cambiar. La capacitancia cambia como capacitancia con dieléctrico es igual a la constante de dieléctrico por la capacitancia en el vacío o con aire, que es C sub 0. Entonces, aquí en la ecuación 20 nos queda que la capacitancia sería escrita como constante dieléctrica por epsilon 0 por área sobre la separación entre las placas. Pero la constante dieléctrica por epsilon 0 es la constante de permitividad del medio. Es decir, que la nueva capacitancia se puede expresar como la permitividad del medio por el área de las placas dividido la separación entre ellas. Finalmente, la densidad de energía queda escrita como un medio de la permitividad del medio por la amplitud del campo ya modificado al cuadrado. Hay que volver a hacer el cálculo que hicimos al inicio de la sesión para encontrar la energía, la densidad de energía almacenada entre las placas. La carga inducida la podemos expresar de la siguiente forma. Por otro lado, el campo eléctrico sin dieléctrico, que es E sub 0, tiene una magnitud que es sigma sobre epsilon 0. Luego voy a reemplazar esta expresión E0 igual a densidad de carga sobre epsilon 0 en la línea de arriba y nos queda lo siguiente. Esto es E0 sobre K, pero E0 es densidad de carga sobre epsilon 0 y esto lo estoy dividiendo por K. De aquí nos quedó entonces sigma sobre epsilon 0K es igual a sigma menos sigma inducida sobre epsilon 0. La permitida eléctrica del vacío se cancela y despejamos la densidad de carga inducida pasándola al otro lado de la igualdad, que está restando, queda sumando, entonces este término pasaría a restar, nos queda una carga, nos queda una densidad de carga de acá menos este término al otro lado que sería sigma sobre constante dieléctrica. Y esta es la relación entre la densidad de carga inducida y la densidad de carga que hay entre las placas junto con la constante dieléctrica. Eso es lo que tenemos finalmente acá para terminar. Bueno, señores, eso es todo por este video que ya se nos hizo un poco largo.